Anomalías SCP más allá de Gravity Falls. 9. Antes de Weird-Mageddon. En el reino de las pesadillas, Bill Cipher estaba sentado en un trono, observando distraídamente un orbe que le mostraba destellos de diferentes humanos. Debía tener cuidado con quien intentaba hacer un trato ahora que Sixer había puesto un escudo de unicornio alrededor de la cabaña y había advertido a los pinos y a los pinos honorarios, Soos y Wendy, sobre él. Además, tenía que engañar a su próxima víctima para que le diera la grieta fuera del escudo protector, ya que ni siquiera poseer a un ingenuo le ayudaría a superarla. Aunque esto no hacía que el proceso de eliminación fuera menos aburrido. Ese tipo atrevido llamado Robbie. No le interesaban las historias de drama adolescente. Lady Susan admite que sería divertidísimo usar a la ex de Stan para atormentarlo, y a ella le gustan los gatos, lo cual es una ventaja. Preston es aún más estirado que sus antepasados, y le quita la gracia a los tratos con el capitalismo de los empresarios por contrato. Gideon. Él todavía está en prisión, debido a que ese loco de presidente hizo legal en Gravity Falls que los jóvenes criminales fueran encarcelados en una prisión real en lugar de en un hospital psiquiátrico o un centro de cuidado juvenil, por lo que se necesita mucho trabajo para liberarlo. Incluso entonces, duda que no terminaría en un fracaso total con una excusa clásica de villano te tengo la próxima vez. Como una caricatura estúpida y mal hecha, así que no. Oye, jefe. ¿Te preocupa algo? Preguntó Kryptos, uno de los pocos diagramas y lo más cercano a un amigo íntimo que Bill tiene en su mente retorcida, mientras otras criaturas del reino de las pesadillas también se preguntaban. Tantas opciones y tan pocas opciones entretenidas y digo, probablemente podría engañar a algún señor de la guerra para que destruya los pinos con una bomba mortal y para que rompa la grieta y din. Toda una dimensión para festejar en lugar de este basurero. Posó dramáticamente hasta que se desplomó en su trono. ¿Pero dónde está la diversión? ¿Dónde está la tragedia? ¿La ironía? ¿La gran comedia? Dijo abatido. Oye, jefe, estoy seguro de que engañarías a esos canosos para que nos dejaran entrar, de la forma más graciosa posible, intentó asegurarle Eight-Ball, que tenía 8 bolas por ojos. Pero jefe, ¿por qué nunca te decidiste por la fundación ni por ninguna de esas organizaciones secretas que los humanos parecen tener en abundancia? Parecen mucho más divertidas, cuestionó Pirónica, la demonio de fuego rosa y tuerto. Al mencionar eso, Bill entró en trance. La mano de la serpiente y... No eres bienvenido aquí. Bill es enviado a volar lejos de la biblioteca del errante por una serpiente gigante rugiente. Te arrepentirás de haberme suspendido la tarjeta de la biblioteca, serpiente gigante. Apretó el puño derecho. Intentaste aprender a inventar nuevos trucos engañando a unos idiotas para que te dejaran entrar en su colección, y el gerente, con sus rabietas, te puso en la mira. Yo solo gasté bromas a unos mortales para que se suicidaran en masa, murmuró mientras se alejaba de la biblioteca más grande del multiverso conocido, propiedad de la serpiente y sus seguidores. El triángulo sobreestimó la generosidad de la mano de la serpiente al dejar entrar todo lo inusual cuando intentó ser su yo manipulador e insensible. Dr. Wondertime Menti. Dentro del paisaje mental se encontraba la mente más colorida y a la vez viajera en la que el demonio de los sueños haya entrado jamás. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Completamente hipnotizado y asombrado, observó el mundo en constante evolución de la mente del supuesto dueño de una empresa anómala que vende juguetes anómalos, aunque su marketing y riesgos de seguridad a veces son cuestionables. Iniciativa Horizonte y... El hombre cuyo cuerpo es manipulado por Cipher está en una catedral, encerrado en cadenas encima de un altar, con un sacerdote celoso cerca de él con una daga y pronunciando un gran discurso con celo febril. Por el poder del Señor Todopoderoso, te exijo, demonio, que salgas del cuerpo de este hombre. ¿Qué dices ahora, criatura de corazón negro del abismo que envía dominios al infierno y la ruina, y destroza corduras para tu diversión? ¿Qué dices ahora? Miró expectante al gobernante del reino de la pesadilla, con los ojos brillando de apasionado fanatismo. Después de un momento de silencio, el antiguo demonio finalmente habló. Son unos nobles. Durk. El sacerdote con un gruñido envió su daga directo al pecho poseído. Tal vez intentar engañar a una organización formada por expertos religiosos antidemoníacos no fue una buena idea. ¿Una secta neosárquica? ¿En serio? ¿Qué demonios les pasa, novatos? Gritó el cuerpo poseído de un neosárquico por el triángulo consciente mientras huía de una multitud hambrienta. Nam.
Un macho de Dios para comer. Un grupo de caníbales biológicamente mejorados sigue al hombre pilotado por Bill mientras huye de la horda hambrienta. En cuanto descubrieron que uno de ellos fue poseído por una entidad con poderes divinos, se pusieron furiosos intentando obtener el poder de Bill, comiéndose al pobre not poseído. No pregunten de dónde sacaron esa lógica, son unos caníbales locos y sectarios. La quinta iglesia y, otra vez. Es un triángulo. El diseño es de 3 puntas, no de 5. Grita Bill, agotando su paciencia, mientras se rinde al ver de nuevo el diseño del portal de 5 puntas y tiene que explicarlo por quinta vez. Ah. Claro. Deberíamos tener una estrella de 5 puntas en todo. Respondió el 50, tontamente, por quinta vez. Grita Bill con absoluta frustración. El número 5 es realmente un número mágico, como se cree que es la quinta iglesia. Marshall, Carter y Darky. Entonces, ¿tratamos algo, amigo? Bill extendió su mano azul llameante. Antes de llegar a un acuerdo, debemos hablar sobre un conjunto de normas y condiciones. La mujer de traje negro y morado trajo una lista que, cómicamente, cayó al suelo y siguió perdiendo. Bill, con la mirada perdida, empezó a arrepentirse de haber intentado llegar a un acuerdo con el equivalente anómalo de las corporaciones. Iglesia del Dios roto y... tus tentaciones carnales sin sentido no me tientan. No se le podía decir al cyborg si él o ella respondía con zarcillos y engranajes mecánicos. Un no habría bastado. Zipper hizo pucheros al chico o chica que adora a un dios máquina literal y cuya iglesia usa mucho la cibernética para acercarse a su dios, lo que a Bill le parece ridículamente gracioso. Gobierno central y... manos en el aire. Un pelotón entero de soldados armados apuntó con sus armas a una mujer poseída que vestía una bata de laboratorio y tenía los ojos entrecerrados. Está bien, escúchame. ¿La moneda digital es el futuro? Golpe. Recibe un golpe en la nuca por parte del manejador del rifle de uno de los guardias. La coalición oculta global era experta en detectar alteradores de la realidad y si Bill no era lo suficientemente rápido para salir, no dudarían en eliminarlo ya que no son exactamente fanáticos del truco de contención de la Fundación. Fundación SCPI. Prueba el número 1. 1 del Consejo 5. Bill se cernía sobre el cuerpo soñoliento de uno de los legendarios miembros del Consejo 5 que son básicamente la máxima autoridad en la Fundación a excepción de los comités de ética y tal vez el administrador conocido como O5-1, que algunos dicen que es el mismísimo fundador de la Fundación SCP que estaba actualmente durmiendo en su cama mientras el triángulo tuerto juntaba sus manos listo para entrar en el paisaje mental de su víctima con una mirada traviesa y sus manos juntas, frotándose. Es hora de soltar la sopa, Ochi. Se lanza solo para golpear un escudo invisible. ¡Ay! ¿Qué es esto? Miró y vio una señal de advertencia en el escudo mental que decía. O5-1. Defensa antimética. Vamos. Gimió la entidad dorada con las manos en alto. Prueba número 2. Los científicos de alto rango de la Fundación y... la mente de Clefy. Aak. Ye. El cíclope dorado, con agujeros por todo el cuerpo y cientos de disparos, esquivaba balas de un paisaje mental lleno de armas de todo tipo que lo atacaban, con un misil fallando por poco, hasta que finalmente salió del paisaje mental, lanzó una puerta metafórica y la cerró de golpe. Golpe. Rayos. Quizás meterse en la mente de alguien cuya religión incluye armas, odia a los manipuladores de la realidad y mencionar a su esposa e hija no fue una idea brillante. Pensó para sí mismo. La mente de Hearsy. No. Demasiado aburrido. Ni siquiera lo miró antes de decidir no entrar en la mente del Dr. Hears. Su mente era tan insulsa que estaba seguro de que se moriría de aburrimiento si se quedaba mucho tiempo en ella. La mente de Brigty. Soy brillante. No, yo soy Brigt. Somos brillantes. Y he aquí que vio todo un paisaje mental de humanos, animales y todos los seres que SCP-963 alguna vez poseyó, todos llamándose a sí mismos o entre sí Briggs, con Bill en el medio de la multitud mirando a una milla de distancia como si fuera a gritar en cualquier momento. Prueba número 3. Los SCP-I. SCP-682-I. Rugido. Un gran reptil rencoroso rugió con tal volumen que el aire se deformó con su rugido. Moody, respondió y le pasó el proyector al siguiente. SCP-35-I.
Una máscara con aspecto de ópera en un estado de sonrisa perpetua dentro de un recipiente de vidrio del que gotean fluidos negros. A nadie le gusta un imitador. Gritó Bill ofendido. No le gusta que alguien le robe su imagen de ser posesivo, insidioso, manipulador y elocuente, de entre los inusuales que se meten con los mortales, así que pasa al siguiente. SCP-49-I. Un médico de la peste que estaba leyendo un libro en francés mientras estaba sentado en una silla y, con la otra mano, tomaba una copa de vino y sonaba música clásica. Cura esto. La gran peste. Se burló. Es aún más pesado que Sixer. El destructor de su propia dimensión puso su único ojo en blanco y se deslizó. SCP-82-I. Un hombre ogro que vestía un traje francés de la época victoriana como Napoleón se engañaba a sí mismo y en ese momento disfrutaba de una cena hecha de carne humana cerca de una chimenea en su celda. Demasiado fácil dio su opinión y pasó al siguiente. SCP-106-I. Jajajaja. Un anciano macabro que se reía de la agonía de su última víctima, un hombre calvo de clase D que actualmente estaba siendo aplastado dentro de una caja como si una mano invisible lo estuviera obligando a doblarse dentro de la pequeña caja con el viejo mirando con deleite. Me encanta la creatividad, pero no. El triángulo amarillo dejó escapar un sonido aburrido de su boca inexistente. SCP-173-I. El rompecuellos, una estatua que parecía un maní con grafitis hechos de hormigón y cables metálicos, capaz de romperte el cuello en un abrir y cerrar de ojos, simplemente permanecía allí, inmóvil como una y bueno, una estatua. Uf. Esto podría durar una eternidad. Dejando a un lado la eternidad, soy un triángulo ocupado. Resopló Zipper. Prueba con number whatever. Algunos investigadores o guardias de bajo nivel y manos en el aire. Exigió uno de los guardias armados. ¿Otra vez? Una pistola eléctrica alcanza al doctor poseído, lo que hace que Bill se convulsione en el suelo como una cucaracha moribunda. Luego, un Bill descontento abandona el cuerpo y se aleja. Al diablo. Voy a jugar con los pines y gruñó con expresión cansada, tan expresivo como se puede ser con un solo ojo. Jefe? Le preguntó Cryptos a Bill, quien seguía allí, en un flashback. Al no ver ninguna reacción, se acercó y movió una mano arriba y abajo cerca de su ojo para obtener una respuesta. Una reacción que superó sus expectativas, ya que una fuerza invisible lo arrojó contra la roca más cercana, sobresaltando a los demás. El diagrama negro se levantó mareado. Jefe. Ya despertaste. Claro que estoy despierto, idiota de 4 puntas. ¿No ves que estaba teniendo un flashback? Vociferó molesto, y de repente sintió algo. Miró a su alrededor, sintiendo que un intruso se acercaba a su reino. El reino de las pesadillas no andaba escaso de visitantes, pero esto era diferente. No había portal, agujero de gusano ni ninguna otra forma de viajar. Era como si alguien estuviera destrozando muros de realidad e irrealidad para entrar como un cometa que caía, lo que hizo que el reino de Bill temblara y los colores reaccionaran con más violencia de lo habitual. Sin previo aviso, un cometa negro y rojo cayó directamente sobre uno de los desafortunados secuaces de Bill, que era un cangrejo con múltiples brazos y 5 ojos, reduciéndose a una masa verde voladora junto con los demás, excepto Zipper, que saltó hacia atrás. Bien. ¿Quién decidió entrar sin invitación? Preguntó indignado el triángulo consciente mientras se levantaba del trono. Desde el lugar del accidente, se formaban formas gigantescas de oscuridad informe y azufre, lo que creaba un aura de terror que inquietaba al transformarse en una figura humanoide. Con astas que le crecían desde la cabeza hasta múltiples ojos brillantes en el cuerpo, que se abrían al descubrirse la figura, todos, excepto Bill, se quedaron atónitos al ver quién era el intruso. Era Karak, conocido como el temible Rey Escarlata, en todo su esplendor, con cadenas negras flotando a su alrededor, su cuerpo cadavérico, cartografiado, entrelazado con una armadura y una capa de negrura furiosa y fuego rojo. Incluso los marginados del reino de la pesadilla oyeron hablar de la sangrienta conquista y devastación del rey por el multiverso, haciendo temblar de miedo incluso a monstruosos demonios como ellos. El único que no se encogía era Bill Zipper, quien lo fulminó con la mirada. Vaya, vaya. Si no es el mismísimo alto, moreno y sombrío. ¿Y qué es esto? Ninguna de tus novias ni mocosos deformes y endogámicos para celebrar tu propia reunión mientras tu trasero parapléjico se sienta en tu trono. Progreso.
Me habría arreglado si hubiera sabido que vendrías, mi señor, se burló el demonio del sueño con su tono burlón y una falsa reverencia, lo que hizo que los secuaces le suplicaran en silencio que dejara de intentar conseguir un aumento de un ser con una reputación sangrienta subyugando o destruyendo dioses, quienes no parecieron impresionados. El rey de las tinieblas de abajo abrió sus fauces afiladas como navajas. El interior de su boca era tan negro como un agujero negro y su voz era como el parloteo de 1.000 millones de insectos infinitesimales, girando y moviéndose constantemente desde un pozo sin fin, haciendo eco. Voy a donde me place, embaucador, y aún menos me importa esa excusa de reino abismal y remoto que llamas tuyo, anunció el can escarlata con su tono sombrío. Ay, bueno, hasta yo tengo que admitir que este lugar es un desastre. ¿Qué le hago al diablo de las rebajas? Bill flotaba alrededor del intruso con fingida generosidad, como un felino jugando con su presa, listo para clavarle las garras. El reino que tienes en la mira es mi objetivo de conquista. No toleraré que un bufón pretencioso me lo niegue. Tú y los de tu miserable calaña. Los secuaces se estremecieron al mencionarlos el rey y los observaron brevemente, o buscan otro reino remoto donde festejar y olvidar su frívola existencia, o descubrirán por qué me titulo de Can Carmesí. El rey carmesí dio el ultimátum. Mira, aprecio tus tendencias homicidas, de hecho las admiro. Pero hoy este es mi lado del multiverso. Estoy seguro de que un rey como tú, recién salido de su trono parapléjico, querría conquistas mucho más grandiosas en las que hincarle el diente que un universo tridimensional lleno de mentes planas y con un bebé gigante como gobernante, tanto metafórica como literalmente. ¿Qué tal si te quedas en tu lado y yo en el mío? Le dijo Bill al intruso escarlata con un tono fingidamente amistoso, pero sarcástico. No acepto exigencias de una criatura petulante que aún llora por su hogar quemado bajo una fachada de jovialidad, dijo el rey rojo con franqueza. Los secuaces hicieron una mueca ante el asado. Eso fue lo que convenció a Bill. Eso es todo. Conoce a tu creador. El demonio tuerto rugió y disparó un rayo de energía azul al rey carmesí. Fue tan poderoso que salió humo, y cuando el polvo se asentó, para su incredulidad, el objetivo que estaba allí no tenía ni un rasguño. Patético. Respondió el gobernante rojo sin mostrarse impresionado, y lanzó sus cadenas flotantes, agarrando a Bill y lanzándolo contra las rocas flotantes como un muñeco de trapo, mientras aullaba hasta que fue arrojado a la roca más grande, lo cual fue el impulso para que los secuaces se dispersaran. Oigan. ¿Han oído hablar de una cabeza que grita? Bramó el demonio triangular a lo lejos. Una enorme cabeza que gritaba se materializó y abrió la boca para devorar a Shormaur Yurdal, quien, sin oponer resistencia, blandió su espada destrozadora y partió al atacante por la mitad. No, respondió el oponente de Bill sin ninguna emoción excepto el aburrimiento. Primero entraste a mi terreno sin ser invitado y ahora te enfadas con mis bromas. El bufón demonio estaba harto de la indiferencia del rey escarlata hacia él, como un anciano que ignora a un adolescente llorón, así que abrió su puño derecho aún más grande y lo golpeó con la fuerza de romper la corteza de un planeta. Un instante después, sintió un dolor agudo cuando algo afilado le cortó los dedos. Yahoo. Su mano derecha se levantó instintivamente, el rey de rojo y negro todavía estaba allí, sin parecer ni un poco conmocionado o dañado. Tanto poder desperdiciado en un hombre sin honor. El rey del polvo y la sangre declaró con frío desdén. Se volvió colosal en un instante, superando incluso a Bill, quien regeneró su mano. Fue una batalla entre dioses, el gobernante del reino de las pesadillas contra el gobernante de la oscuridad inferior, el dorado y el escarlata, y dos lados del nihilismo. Uno dejó de preocuparse por la existencia y hace lo que quiere, mientras que el otro odia la existencia hasta el punto de que quiere acabar con toda la creación, ambos luchando entre sí como titanes con todo el reino de las pesadillas berberando por sus enfrentamientos con sus habitantes corriendo por sus vidas, cada enfrentamiento podía romper planetas en pedazos, cada corte podía desgarrar la realidad y cada explosión de energía era poderosa como una supernova. El arconte escarlata blandió su espada contra el atacante sin mostrar ninguna emoción, lo que solo enfureció aún más al rey amarillo. El gobernante amarillo hizo que un par de extremidades adicionales con cuchillos afilados cayeran con fuerza hacia el dios carmesí, quienes los desvió con su enorme espada. Solo uno de ellos lo impactó en el abdomen, sin dejar rastro alguno en su cuerpo. De hecho, se reflejó, aumentando la frustración del demonio del caos. El Dur quedó paralizado hasta que el demonio tramposo decidió usar un truco bajo la manga disparando un poderoso rayo de energía azul desde su único ojo, que, de nuevo, no hizo nada.
Sin embargo, lo sacudió lo suficiente como para liberarse. Posteriormente, el dios antiguo cargó con su espada y cadenas flotantes con un ataque de velocidad. Primero llegaron las cadenas, las cuales el triángulo Eldritch esquivó, luego vino la espada viniendo por su ojo, el cual luego hizo dos portales, uno transportando el punto final al que estaba detrás del rey sanguinario para empalarlo, que se detuvo por una cadena deteniendo la espada a mitad de camino y usó ambas manos con garras para cortar a su enemigo, lo cual logró hacer al hacer un corte en el ojo de Zipper, el cual gritó de dolor con ambas manos protegiendo el ojo dañado mientras se regeneraba. ¿Por qué siempre el ojo? Gritó. Después, el rey adornado en escarlata dio un puñetazo tan poderoso con su otra mano, tan fuerte, que el espacio a su alrededor se deformó y arrojó al sorprendido demonio de un solo ojo con un crujido enfermizo en el cuerpo de Zipper y pedazos de la grieta volando. Mientras Bill estaba siendo volado, las retorcidas cadenas con púas del rey escarlata fluyeron y lo agarraron en el aire, o lo que sea que el reino de las pesadillas tenga para el aire, y luego, con un poderoso movimiento, lo agarró hacia sí y le dio una poderosa patada al demonio brutalizado tan fuerte que se hicieron más grietas. Con Bill volvió a fluir como una pelota conectada a un ping-pong y finalmente las cadenas dejaron de moverse para dejar al cíclope amarillo atrapado a flote. Después de esto, las púas de la cadena proceden a hundirse en el interior. Bill no era ajeno al dolor, poseía formas físicas antes y encontraba los dolores mortales divertidos incluso si él estaba en el extremo receptor, pero este no era el dolor del cuerpo, esto era mucho más profundo y espiritual, ya que quedó paralizado por la agonía mientras gritaba. Siempre petulante, si te hubieras dado cuenta de que tus payasadas infantiles por el caos no son nada más que una pretensión de odio hacia toda la existencia, habrías usado tus poderes para causas mucho mejores. Sí, lo siento, Cherry. Tener un culto entero de Sims dedicado a mí o embarazar para formar ejércitos de bebés no es lo mío. Pregúntale a Axolotl, ya tengo suficientes fanfictions y artes espeluznantes sobre mí. Sintió una punzada de dolor y las cadenas se apretaban aún más con sus uñas cortando aún más. ¡Ay! Aprende a aceptar una broma, aguafiestas. Se burló Zipper. Ahora hablaré, y tú escucharás. Lo que ves ni siquiera representa mi totalidad, solo una parte de mí. Si hubiera querido, te habría hecho trizas sin dificultad. Solo te ofrecí cortesía por la ley de la sangre. Esto es lo que te propongo, y no tendrás más remedio que aceptarlo. Por supuesto, diviértete, pero recuerda, lo que quede de tu martilleo será mío, y tú también, como uno de mis soldados, para encontrarle uso a tus habilidades en mi guerra contra la creación, aunque tenga que quebrar cada ápice de tu voluntad. Y justo entonces, sin previo aviso, el destructor rojo desapareció en una explosión de fuego y oscuridad, al igual que las cadenas que sujetaban a Zipper. Bill solo se quedó mirando el lugar donde desapareció el ser que lo había vencido en su propio territorio, ya que ya no estaba allí. Las heridas de su cuerpo sanarán pero no las de su orgullo marcado. Miró por encima del rastro de ruina, justo entonces vio el orbe ahora agrietado que usó antes, que mostraba una imagen pausada de un agente del tiempo llamado Blendin Blandin, finalmente viendo quién debería ser su objetivo, y luego, se rió entre dientes cuando una idea insidiosa se coló. Jaja. Jajajajaja. Poco a poco, su risa se convirtió en una carcajada demente mientras aplaudía, olvidando por un momento que estaba condenado a enfrentarse inevitablemente al Rey Escarlata. Sus secuaces, surgidos de entre los escombros, lo miraban como si estuviera loco, a lo que respondía con un alegre sí si le preguntaban. Sin embargo, Bill lo desconoce, pero al final, se liberará del rey cuando uno de los miembros del Zodíaco lo golpee hasta dejarlo inconsciente mientras coreaba el nombre de Axolotl y gritaba el nombre del hombre con la cara de Sixer que lo venció. Y será el turno de Karak de desgarrarse. Clase de área. Briar Dunwich pendiente y... Descripción. Un pequeño pueblo de Oregón con una historia extraña y un nexo anómalo. Aunque el lugar tenía numerosas anomalías que lo habitaban, nosotros, la Fundación, no lo vimos como una gran amenaza para la normalidad, considerando que la mayoría de los habitantes anómalos evitan a los humanos, e incluso en los casos en que eso sucede, o bien se ignorará como nada más que folclore críptico como los críptidos de Virginia Occidental. Algunos de los críptidos existen en realidad e incluso se les designa como SCP-2901 el hombre polilla y SCP-1000 el pie grande, sin necesidad de mucho esfuerzo
esfuerzo, solo desinformación o los testigos tendrán sus mentes borradas de su encuentro con lo anómalo por un insignificante GOI llamado Sociedad del Ojo Ciego. Un estudio posterior demostró, por el Dr. Iceberg y el Dr. Glass, que su método de borrado mental podría hacer que los individuos desarrollen peculiaridades excéntricas, incluso reduciendo su capacidad cognitiva, que, por supuesto, puede curarse con el tiempo si sus mentes no están bajo un borrado directo y constante. Sin embargo, la exposición repetida puede romper la facultad mental como el POIGF-7 Field-Form Bucket ha demostrado su eficacia. Por lo tanto, por orden de los comités de ética, se prohíbe cualquier intento de replicar el borrado de memoria como alternativa a la pistola amnésica. Hasta la destrucción del GOI en cuestión, y la llegada de una entidad extradimensional con potente capacidad de deformación de la realidad y proyección astral designada como entidad GFU conocida como Vilciper, iniciando un escenario localizado de alteración de la realidad de clase ZK que es apodado como Weirmagedón o Apocalipse por los habitantes, cambiando la clasificación de Briara Dunwich. Si no fuera por la barrera del nexo anómalo que parece funcionar solo en entidades extradimensionales, o al menos en seres que parecen tener rastros significativos de una forma no catalogada de energía caótica que parece tener su origen en un reino inestable conocido como el reino de las pesadillas, la influencia se extendería y causaría un escenario global de fin del mundo de clase XK. Se ha confirmado que la entidad fue neutralizada y sus restos no son más que una estatua, se revisó el cuerpo pero no se encontró nada inusual excepto un ligero aumento de humo. Aparte de eso se confirma como entre comillas una carne podrida dentro del cadáver de una estatua y la grieta ha sido sellada. Sin embargo, a la luz de esto y la investigación continua sobre la historia de la ciudad que revela las maquinaciones de la entidad GFU, lo que debería pasar con la ciudad no se ha decidido hasta que se adquieran más datos considerando las complicadas consecuencias. Si esto fuera hace décadas, la Fundación no dudaría en amnesticizar a toda la población, aunque considerando las reformas y cambios ya no es tan fácil. Si la Fundación lo hace, nuestra relación con otras comunidades anómalas se dañará ya que verán esto como intolerante, nuestros principios se pondrán en tela de juicio, simplemente no vale la pena la molestia y esta situación y como se mencionó antes no es tan simple como parece. Nuestra investigación ya ha demostrado la existencia de una comunidad anómala bajo el pueblo llamada el espacio de arrastre, en contraste con la suposición previa que nos llevó a pensar erróneamente que las anomalías simplemente viven en el bosque, aisladas unas de otras y del resto del mundo. Aunque la comunidad no anómala aún recuerda el incidente del Rarimagedón, tienen una política de olvídense de todo eso de no revelar nada al mundo no anómalo. Inicialmente, fue una condenación memorial llevada al extremo, hasta el punto de que la simple mención sutil acarreaba la descarga de una pistola Taser, lo que, como era de esperar, provocó estallidos violentos y dañó la relación de los habitantes del pueblo con la comunidad paranormal. Aún así, con el tiempo, se soltó un poco hasta el punto de que algunas entidades anómalas han sido vistas entrando o saliendo, aunque raramente, o incluso tomando trabajos, como gnomos tomando trabajo como exterminadores de plagas a cambio de hongos, con la historia de portada de que simplemente eran humanos con un trastorno genético de enanismo con ropa diferente a la que usualmente usan. Se desconoce por qué los gnomos no toman hongos para sí mismos, probablemente algún tipo de tabú cultural. Lo que hay que destacar, es que parece que la familia Pines parece ser el centro de todo esto y parece estar conectada directamente con la entidad GFU, como los hijos de dos agentes retirados de la fundación, Poi GF, 3. Mason Pines y Poi GF, 4. Mabel Pines, que, aunque sus padres fueron amnestizados de su memoria de lo anómalo y su tiempo en la fundación y de lo que reunimos ellos no estaban al tanto de las acciones de sus hijos, parecen involucrarse en asuntos anómalos y otra nota particular son los ancianos gemelos de la familia Poi GF, 1. Stanford Pines, y Poi GF, 2. Stanley Pines. Que, por su historia, aunque no tienen vínculos con ninguna comunidad anómala o grupos de interés como los que conocemos, parecen tener mucha experiencia en el trato con anomalías y Poi GF, 2 había fingido ser su hermano, Poi GF, 1, durante 3 décadas hasta el misterioso regreso de Poi GF, 1 después del cual a través de una serie de sobornos, amenazas y documentos legítimos e ilegales volvieron a cambiar los nombres.
Se desconoce dónde ha estado Poi GF-1 durante los 30 años, los documentos oficiales dicen que estaba en coma e irradiado en un experimento del gobierno que los funcionarios estadounidenses afirmaron que no era el caso, aunque se plantea la hipótesis de que Poi GF-1 estaba en otra dimensión y que los pinos tenían secretamente los medios para viajar entre dimensiones, lo que explicaría los repentinos cambios erráticos de la gravedad local y los humos detectados antes del evento de clase CK que, lamentablemente, estaba fuera de nuestra jurisdicción en ese entonces para investigar debido a que el gobierno de los EU se interesó enviando un departamento de la Oficina Federal de la Unidad de Incidentes Inusuales y no permitió ninguna intervención de la Fundación hasta que más tarde se descubrió que los agentes tenían sus mentes borradas y que los convertían en tontos. Hasta que se conozcan con certeza las intenciones de los pinos, como su conexión con la entidad GFU y las posesiones anómalas que poseen, especialmente un posible portal interdimensional, se recomienda el sigilo. Además, aún está pendiente la clasificación del nexo anómalo, ahora que ya no es de clase Briar ni Dunwich. Cuando la situación se aclare, se debe asegurar. Contener. Proteger. El diablo de los gemelos Pines mayores finalmente llegó a la mansión Tubuket, ya esperando su llegada. Se abrieron las puertas y entraron. Tras estacionar el coche y dejar a Chompi dentro, los Pines y las anomalías caminaron hacia la mansión. Allí, se cruzaron con un hombre aburrido y con cara de tonto que no era otro que el hijo de Phil LeFord, Tatem Tubuket. ¿Cómo va todo?, preguntó el robot automejorado. Bien, como siempre, respondió Tate con aburrimiento. Un momento después, al registrar lo que veía, escupió su bebida y les dio un golpe en la espalda a los seres que pasaban, estupefacto. Levantó un poco el sombrero para ver mejor. Luego miró su taza, preguntándose si habría algo en ella que le hiciera ver un robot y una criatura lovecraftiana con muchas extremidades y un traje de protección. Allí dentro de la mansión, estaba lleno de maquinaria y herramientas de experimentación tiradas y allí estaba el propio Phil LeFord Tubuket quien estaba ocupado trabajando en un motor a reacción todo sucio con aceites negros en su ropa de taller con una llave inglesa. Ford tosió para llamar su atención. ¿Tubuket? Después de eso, Phil LeFord miró hacia atrás y dijo, «Hola, Gypsy. ¿Cómo están los niños?» «Son buenos, gracias por preguntar, espero no interrumpir tu trabajo». «No te preocupes, esto es solo algo que está sucediendo en mi contrato multimillonario, puede esperar». El dueño de la mansión declaró que Stanford quería oponerse hasta que apareciera. «Dime, ¿dónde están los nuevos críptidos que mencionaste?» Tanto Stan como Ford miraron a su alrededor y notaron para su sorpresa que las anomalías ya no estaban detrás de ellos, miraron a su alrededor y vieron a SCP-163 que solo estaba mirando un sistema solar en miniatura con himnos alienígenas, pero lo más alarmante fue SCP-2785 que actualmente estaba borrando ecuaciones mecánicas y luego escribiendo nuevas con tiza en la pizarra. «Hola». El padre de Tate al ver que su trabajo se deshacía corrió hacia el robot para detenerlo, su grito hizo que 2785 volviera a prestar atención al tablero. ¿Tienes idea de lo mucho que me estoy esforzando para resolver esas ecuaciones? Dejó de despotricar al ver las ecuaciones recién escritas. Sin creer lo que veía, se ajustó las gafas. Las resolviste. Oh, lo siento, humano osado, no sabía que querías resolverlos por tú. Phil LeFord entonces se rió y dio una palmada en la rodilla como si acabara de escuchar un chiste gracioso mientras los confundidos Pines se miraban entre sí. Acabas de resolver una ecuación mecánica imposible que ha eludido a la comunidad científica durante décadas y te da pena. Ven aquí. Agarró al asustado 2785 y lo besó repetidamente en la mejilla. El SCP pareció desconcertado por su reacción. ¿Dónde supiste hacer eso?, exclamó el viejo mecánico. Yo, soy bueno en robótica. Bueno, me alegra que haya alguien en mi mansión tan bueno con la llave inglesa como yo. Por cierto, soy Phil LeFord, dijo, estrechando la mano derecha del SCP mecánico. SCP-2785. Además, ¿sabías que podrías ahorrar mucha energía colocando condensadores mejorados? Eso pensaba. Se lo digo a todos en la fundación, pero parece que a nadie le importa. Exclamó 2785. Ahora ambos reían entre dientes. Los gemelos simplemente observaban lo que sucedía, y luego volvieron la vista hacia el alienígena SCP, que también lo presenciaba, quien simplemente negó con la cabeza y soltó la miniatura del sistema solar.
Stanley decidió ser el que interviniera. Bueno, lo entendemos, ambos son unos intelectuales con una obsesión por el silicio. Vinimos a ver si pueden encontrar algo de esto. Abrió su mochila y agarró la cabeza desmembrada de una instancia de SCP-1360. Un momento, quiero ver cómo funciona el cabeza de cubo. El viejo inventor corrió a traer algo. No creo que sea necesario y la máquina SCP intentó razonar con él. Demasiado tarde, ya traje mi escáner. El hombre barbudo regresó con una tabla con ruedas de polímero y la colocó entre él y el SCP para ver qué mostraba el escáner y el interior. Tanto el mayor Mkbuket como el mayor Pines miraron y parecieron intrigados por lo que vieron mientras inclinaban la cabeza. «Oh Dios», pronunció el inventor. SCP-163 sintió curiosidad y echó un vistazo para ver lo que estaban viendo. ¿Qué pasa? Me siento muy cohibido por mis modificaciones. SCP-2785 se sintió desnudo bajo los escáneres y se protegió el cuerpo con las manos. Tienes lo que mejor podría describir como una especie de mecanismo orgánico que, por algún motivo desconocido, se mueve solo, y no mencionaste que, en realidad, eres un cyborg. Stanford se atragantó con este nuevo hallazgo, mientras todos observaban la anomalía. Bueno, SCP-2785 parecía avergonzado al sentir el peso de las miradas, intentando encontrar las palabras. ¿Es algo personal?, respondió débilmente. Antes de que Ford pudiera objetar, su antiguo asistente habló. Bueno, un misterio a la vez. Se encogió de hombros, el hombre de 6 dedos quiso objetar de nuevo antes de que el anciano barbudo le arrebatara la cabeza robótica a Stan sin que él lo esperara. En su camino se encontró cara a cara con SCP-163, lo que lo hizo saltar. Guía. Lo siento, tengo el corazón débil, señor. Casi bajándose la cabeza, se disculpó y se alejó con el extraterrestre, desconcertado por la indiferencia con la que lo trataba. Normalmente, los humanos se alarman por su apariencia física. No sabían si sentirse aliviados o insultados. Poindexter, por otro lado, simplemente murmuró para sí mismo. Nunca cambies a Fiddler. Incluso ahora que el ex asistente de Stanford ya no vivía en un desguace y recuperaba sus recuerdos, conservaba algunas de sus peculiaridades. Muy bien, déjame echar un vistazo. El viejo mecánico simplemente tiró cualquier herramienta de una mesa para hacer espacio, conectó unos cables de una computadora a la cabeza del autómata y luego pulsó algunos teclados. Algunos cortafuegos que romper y. Listo. El hombre que vivía en un desguace logró acceder a toda la información que contenía su cabeza mientras conectaba una memoria USB a la computadora. Los gemelos mayores vinieron a ver los resultados. ¿Puedes encontrar algo? Ya lo tengo instalado. Esta cosa tiene como cortafuegos dentro de otros cortafuegos, pero logré descargar algunos archivos llamados SCP en su memoria y. Oh, una grabación. Alerta. Usuario irrecognible detectado. Esto apareció en la pantalla y dio una advertencia. Chatarra. El mecánico mayor tomó inmediatamente la memoria USB antes de que saliera humo de la cabeza del robot y de la computadora con olor a circuito quemado. Como resultado, la computadora se incendió, lo que le hizo gritar. Bueno, eso es genial, ahora nuestra única pista está en llamas. El estafador gruñó mientras Nuket traía un extintor para apagar el fuego. No se preocupen, muchachos. Mi USB logró descargar toda la información posible del núcleo, pero no toda. El anciano con acento apagó el fuego. Es una pena, la capacidad de su procesador sería digna de ser cuestionada, dijo solemnemente el robot anómalo o casi robot. Cuando el fuego cesó, Mkbuket le entregó la memoria USB a Stanford. Gracias, te debo uno, expresó el científico Pines con gratitud mientras miraba el USB. Ni lo menciones, además tu amigo robot acaba de resolver algo con lo que incluso yo estaba luchando, así que estamos a mano. Fiddleford se encogió de hombros. De repente, todo en la mansión se oscureció, lo que tomó a todos por sorpresa. ¿Oye? ¡Qué raro!, exclamó el viejo inventor. En ese momento, el hijo de Fiddleford huyó de lo que parecía ser una serie de incendios mientras entraba a la mansión y cerraba la puerta con sangre saliendo de su hombro. Hijo. ¿Estás bien? El padre de Tate corrió hacia él, al igual que los demás. Estoy bien, es solo mi hombro, aseguró Tate mientras apretaba los dientes por el dolor del disparo ensangrentado en su hombro izquierdo y con la mano derecha sujetaba la herida para que no sangrara.
Nos están atacando, anunció Stanford, seguido por su gemelo que preparó su revólver y Ford su blaster. Bang, bang, bang. Se escucharon una serie de disparos que dañaron las ventanas. Afortunadamente las ventanas eran a prueba de balas, uno de los muchos cambios que el viejo Mtukuket hizo a la mansión. ¿Esas cosas pueden aguantar? Sí, pero nada contra los explosivos, informó el inventor mientras movía a su hijo hombro con hombro. ¿Puedes reiniciar las defensas de la mansión? No sin energía, no sé por qué, pero ya debería estar en marcha. Romper. Dos de las ventanas fueron destrozadas por dos instancias de SCP-1360 con rifles que cayeron al suelo. Entonces arréglenlo ahora. Grita Stan mientras él y su hermano comienzan a dispararles a los atacantes. Rápidamente, las anomalías y los Mgukets se esconden detrás de una mesa que 163 giró para usarla como escudo, mientras que los pines se esconden detrás de un mostrador mientras disparan balas y plasma sobrecalentado. Explosión. Una explosión vino del otro lado de la mansión abriéndose un agujero. Oh, ¿y ahora qué? Se quejó Stanley. Oh, ¿qué ahora? Entonces su voz se dijo de nuevo, excepto que no dijo nada. Escuchar su propia voz captó su atención y la de los demás hacia la fuente, donde vieron una manada de criaturas cuadrúpedas rojas con púas en la espalda, sin ojos, una figura esbelta y dientes afilados como agujas que sobresalían. Uno de ellos saltó hacia Tate mientras este gritaba de sorpresa. Afortunadamente SCP-163 actuó rápido y con una de sus muchas extremidades tomó al animal rojo por la garganta y lo arrojó hacia otro con fuerza. ¿De dónde salieron estos perros feos? Gritó Lei. No creo que sean perros, Stanley. No creo que sean perros, Stanley. Uno de los depredadores carmesí imitó su sonido mientras se abalanzaba sobre el extraterrestre antes de que Lei le disparara. Y además son grabadoras de voz hambrientas y molestas. Comentó el anterior señor Misterio. Ahora estaban acorralados por ambos bandos por instancias de SCP-1360 y SCP-939 conocidas por el apodo con muchas voces, con la capacidad de imitar sonidos como una forma de engañar a sus presas o como un ataque psicológico para ponerlas nerviosas. Puedo arreglar el generador, déjame hacerlo. Se ofreció SCP-2785. No tienes un arma, dijo Tate. En ese momento, otra instancia de SCP-939 intentó hundir sus garras en la espalda del extraterrestre de múltiples extremidades, que afortunadamente no aterrizó porque SCP-2785 con facilidad dio un rápido ataque con su brazo derecho en el cuello con un crujido repugnante mientras el feo perro caía muerto de un golpe. No fui yo. El robot autodidacta parecía desconcertado por su acción. Luego, como poseído, esquivó una bala de taser que salió de uno de los robots negros atacantes, tras lo cual lanzó un destornillador desde el suelo que se clavó justo en la cabeza del tirador, que cayó. No fui yo. Es mi programa de autodefensa. No sabía que mi cuerpo adquirido pudiera hacer eso. Se lamentó el excéntrico robot. Bueno, ahora que sabemos que estás armado, ve a arreglar la electricidad. Está allá, en la habitación más cercana. Usa la terminal. Le dijo el científico Mtukuket. Posteriormente, SCP-2785 lo hizo mientras corría en dirección a matar a los asaltantes con púas. Lo siento. Le dio una patada a uno en el estómago. Lo siento mucho. Agarró a uno con su mano izquierda y luego le rompió el cuello y lo arrojó lejos con otro saltando con sus afilados dientes solo para ser atrapado en el aire por ambas manos y ser destrozado por la boca en dos. Me daría asco, pero físicamente no puedo. Se disculpaba 2785 mientras pasaba sobre la manada como si fuera una picadora de carne. Para entonces, los pinos lograron abatir a algunos de los cazadores mecánicos invasores, pero eran más duros que los animales de colmillos rojos, sobre todo considerando que llevaban rifles y pistolas. Por desgracia para ellos, algunos de los depredadores rojos se alejaron de la llegada de los demás. Pardo. ¿Qué? El sonido resultó provenir de uno de los perros feos que lo apunta al suelo, mientras luchaba por no ser mordido por los dientes voraces. Stanley, al ver la situación de su hermano gemelo, disparó su revólver a la cabeza de la bestia, lo que lo mató. Después de estar muerto, Ford trató de alejar la cosa de él. Gracias, Stanley. Agáchate.
Reaccionando a tiempo, Lei se dio la vuelta y se alejó rápidamente de una daga afilada que caía. Uno de los robots cazadores se acercó y estaba tratando de destriparlo cuerpo a cuerpo. Stanford saltó del suelo mientras activaba los descargadores de los guantes de su mano haciendo que se iluminaran de azul con el silbido de la electricidad y así al agarrar al robot enemigo de la cabeza frió su procesador. KKKK error KKKK. Con un pequeño estallido de la instancia de SCP-1360, este cayó por detrás. A su debido tiempo, ambos pines tomaron sus pistolas y dispararon a dos atacantes. Uno, una furiosa instancia de SCP-939, desde la espalda de Stanley, y el otro, un robot cazador detrás de Stanford, que apuntaba su calibre con rapidez. Ja. Poder gemelo. Te dije que nada nos detendría, Pines, cuando estuviéramos juntos. El estafador sonrió mientras su hermano simplemente asentía. Siguieron disparando, y con SCP-163 protegían a los Ngukkets. SCP-2785 finalmente llegó a la terminal después de desencarnar a los enemigos en su camino y encenderla. Después de hacer clic en algunos teclados vio cuál era el problema. Un virus. Con razón la energía de emergencia no funcionaba. ¿Cuál es la contraseña? El viejo Mtuguked lo interrumpió en seco cuando uno de los perros sin ojos rojos casi lo alcanza antes de que el 163 con un rugido alienígena lo golpeara con una llave inglesa. Mi esposa es un caracón sin espacio. ¿En serio? Tate le levantó una ceja a su padre. No estaba bien de mente en ese entonces, ¿de acuerdo? El padre de Tate le dijo a su hijo y se sintió avergonzado como cualquier padre que le cuenta a su hijo las cosas vergonzosas que hizo en el pasado. El amigable robot ingresó el código y con velocidad trabajó sobre el teclado tan rápido que estaba casi borroso hasta que logró eliminar el virus. Con el virus desaparecido, todo se iluminó por lo que el SCP activó las defensas. Después de esto las torretas pasaron de ser escondites a columnas y muros y derribaron a los invasores en una lluvia de balas. Cuando terminaron y no llegaron más atacantes, el grupo sintió alivio. Uf. Estuvo muy cerca. Respondió el criminal Pines. Demasiado cerca para su comodidad. El científico Pines anunció que había examinado los cadáveres de los enemigos mientras 163 y el viejo Mguket ayudaban a Tate a levantarse, quien les hizo un gesto para que no lo hicieran mientras caminaba solo y el robot anómalo apagaba las torretas. ¿Qué opinas de Poindexter? ¿Sabes qué son estas cosas? Stanley observó las instancias muertas de SCP-939. No lo sabré hasta que los diseccione, aunque al menos podremos obtener más información para extraer de ellos, señaló hacia las instancias de SCP-1360 fuera de línea. Lo siento muchachos, parece que activaron su mecanismo de autodestrucción. Fiddleford les informó mientras señalaba el humo que salía de la cabeza de los robots. Lo que significa que autodestruyeron sus circuitos para que la información que contenían no llegara a manos de nadie que no quisieran. Al menos ahora sabemos algunas cosas que descubrir. Stanford tomó la memoria USB que le habían dado y la miró. Mientras Tate estaba siendo vendado por 163, quien le dio al extraterrestre un gesto de agradecimiento, el robot SCP designado estaba mirando alrededor de los restos de cazadores muertos para obtener las piezas que necesitaba para las reparaciones y su obsesión con la superación personal. Los tres ancianos se reunieron alrededor de una computadora portátil donde Ford puso el USB. En ella vieron archivos de SCP cada uno único y diferente, desde una niña de aspecto adolescente con astas, hasta un anciano de aspecto cadavérico con una inquietante sonrisa sádica, el pájaro amarillo que Dipper encontró, una especie de cocodrilo gigante con melenas de león y más. Esos son los objetivos, al menos ahora sabemos a quién apuntan estos robots, miró Pines con PhD. Por extraño que parezca, mientras se deslizan, se dan cuenta de que el SCP de máxima prioridad parece ser una especie de sustancia gelatinosa de color naranja llamada SCP-999, que, según la lectura, tiene capacidades terapéuticas, pudiendo curar la depresión y los trastornos mentales. ¿Por qué demonios querrían una mancha naranja como top cuando hay cosas más peligrosas que eso? El estafador estaba desconcertado. Este 999 no parecía tan peligroso como cualquiera de las anomalías enumeradas aquí. ¿Medicina? ¿Quizás una forma de manipulación emocional? Los gobiernos pagarían miles de millones si consiguieran una cura milagrosa que pudiera curar el TEP de los soldados si lograran capturar y sintetizar los efectos de este SCP.
Sixer planteó esa hipótesis, y su hermano simplemente se encogió de hombros. Mientras se deslizaba hacia abajo, vio sus anomalías conocidas y lo más alarmante de todo fue que vieron objetivos que no solo parecían humanos sino que tampoco eran SCP, incluidos ellos mismos y el psiquiatra de la ciudad. ¿Dr. Simon Glass? ¿Qué quieren del psiquiatra del pueblo? Fieldford se rascó la nuca. El archivo no lo decía, solo parecía detallar las habilidades anómalas de los SCP para afirmar los niveles de amenaza para la captura. Estoy bastante seguro de que había más piezas de información antes de que entrara en vigor el protocolo de autodestrucción, reflexionaron los pines que viajaron por el multiverso. ¿Pero por qué solo se activó cuando intentamos acceder mientras otros se quemaban solos? Yao. Preguntó el hijo de Fieldford mientras 163 le sacaba la bala del hombro con un centavo. Probablemente, cuando mis compañeros pines chocaron contra él, dañaron su protocolo de autodestrucción porque, debido a un error de programación, no anticiparon destrucciones accidentales. SCP-2785 teorizó mientras observaba la cabeza de uno de los cazadores que tenía en sus garras y la observaba desde diferentes ángulos. No sé si debería alegrarme o ofenderme de que una gelatina terapéutica sea su principal preocupación con nosotros. Como era típico de Ley, se sintió ofendido por eso. El autor de los diarios notó un dardo rojo reflejado en la pantalla que a su vez estaba cerca de su cuello, su gemelo lo vio actuar rápido y se alejó mientras una bala con un estruendo pasó y golpeó la pantalla de la computadora en lugar de su objetivo previsto. Esa fue la señal para que todos se escondieran mientras todos huían. ¡Mierda! ¡Francotirador!, gritó el anterior dueño de la cabaña del misterio. El tipo antipático está en el techo. ¿Qué botón debo presionar? SCP-2785 pregunta mientras corre de regreso a la terminal para activar la torreta. Todos. Se escuchó una voz aguda y desconocida que reía con una maldad caricaturesca. Todos volvieron a centrar su atención en quien lo dijo. Era un pequeño robot hecho de dispositivos eléctricos y herramientas que acariciaba sus manos en un gesto malvado y desconocido para el resto. Es un SCP designado como SCP-1370 o nombre clave Pesterbot por ser una plaga. Bueno, ¿quién dejó la puerta abierta? Intervino Tate. Estallido. Un disparo pasó rozando la cabeza de Lei cuando pasaba por la mesa que utilizaba para esconderse. Solo le disparé. El SCP en la terminal estuvo de acuerdo y controló manualmente una de las torretas activadas y disparó al francotirador que resultó estar cerca del techo. Con un disparo el francotirador gritó de dolor y se golpeó contra el suelo mientras caía. Stanford fue el primero en abalanzarse sobre el atacante, quien, según percibió, era un veterano armado con traje de milicia y una máscara de gas con lentes rojas. El derecho se rompió al caer, dejando al descubierto su ojo, y por lo que parecía, el autómata autodidacta le disparó en el pecho, pero no en uno de sus órganos vitales. Cuando Pines, el de 6 dedos, lo alcanzó, arrojó el rifle de francotirador de una patada y agarró al soldado por el cuello. ¿Quiénes son? ¿Están en la fundación? ¿Dónde están? Preguntó Stanford. Somos la insurgencia contra el caos. No encuentras la fundación te encuentra a ti. Entonces emitió un gorgoteo mientras su boca espumeaba y moría, con la vida alejándose de sus ojos aún abiertos mientras Ford aún lo sujetaba con fuerza. Cianuro, señaló Fieldford con gravedad. ¡Ay, odio las sociedades secretas! Stanley agita los brazos en el aire y grita frustrado mientras su hermano gemelo deposita lentamente a los muertos en el suelo. TSK, esperaba que pudiéramos torturarlo, se quejó el Pesterbot. Otra vez, ¿quién te invitó? El estafador explotó en SCP-1370. Golpe. Los robots entraron a la oficina del Dr. Glass forzando la puerta para abrirla, solo para ver que su objetivo no estaba allí. Objetivo no encontrado, inicializar un swap. Estallido. El cazador mecánico más cercano a la puerta no pudo terminar ya que su cabeza explotó en pedazos y circuitos del cañón de la escopeta de un hombre con colores de ojos desiguales. Somos solo tú y yo, robots. Anunció Clef sonriendo. Atacante desconocido detectado, estallido. Una pistola negra de la otra mano de Alto le disparó al otro. Soy el diablo. Ja 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 ja.
Clef se rió maniáticamente mientras en un frenesí disparaba a cada robot que veía disparando proyectiles mientras esquivaba las rondas disparadas de las 1360 instancias desde matar a uno a corta distancia debajo de su cabeza hasta incluso dispararle a uno desde su derecha con su escopeta sin siquiera mirar con partes del cuerpo, cables y metales volando por su alboroto. Jeje, demasiado fácil, dijo el rubio, divertido y decepcionado, y se marchó de la oficina. Menuda señal, chicos. Parece que no pensaron que sería difícil acabar con Glassy. Gritó. Allí apareció el resto del equipo MTF Alpha 9 con el Dr. Glass, Brigte y Zeberg, quien estaba bebiendo un granizado con una pajita. ¿Dónde conseguiste un granizado? Preguntó Jack. Lo encontré, dijo el médico con baja temperatura como si fuera suficiente para responder. Pensé que tu información decía que este sería el ataque más concentrado. Preguntó Thompson. Aparentemente mi información estaba equivocada. Ahora eres mi dueño, Simón. Oh, por favor, el universo se oscurecería antes de que pudiera deberte algo, Clef le dijo Glass claramente. Este lugar ya no es seguro, será mejor que vengas con nosotros para regresar a la fundación, declaró SCP-73. Gracias, pero no lo haré. Pero ahora que la insurgencia está en camino y dijo Rainer. Aprecio tus preocupaciones, Rainer, de verdad, pero esta no es la primera vez que me amenazan. Vine a este pueblo para ayudar a esta gente. Puedo decir que estaba enfermo o algo así y quedarme contigo hasta que las cosas se calmen, pero no me iré, especialmente con la insurgencia y los niños del Rey Escarlata aquí. Cuantos más, mejor. Bienvenido al equipo Glassy. Alto no se opuso. Sigue llamándome así y te haré un informe psicológico, Clef, le advirtió el psiquiatra. Oh, entonces estás enamorado de mí, acosador. Bromeó el agente ukulele con Simón simplemente mirando. Si tan solo la fundación se preocupara tanto por los normales como por nosotros, los bichos raros SCP-105 resopló. Britt miró con expectación la tormenta que se aproximaba. Oh, lo siento por la fundación, que intenta tratar a las anomalías conscientes como personas en lugar de encerrarlas en cajas como en un zoológico de la época victoriana, se burló SCP-1465. Aquí vamos, el doctor de cabello azul comenzó a beber de su granizado también azul con una pajita que tenía un sonido audible, esperando que esto terminara feo con los demás viendo lo que estaba sucediendo. Chicos, y Leora intentó calmar la situación, pero sin éxito. Solo porque era pragmático, porque un cachorro solo se convierte en un perro de la realeza cuando está bien alimentado, se burló el humanoide rubio SCP. Oh, lo siento, ¿fue la fundación la que masacró a tus antiguos compañeros o el psicópata furioso con espada que se aburrió y decidió pintar las paredes de rojo? 1465 escupió veneno. Todos se estremecieron ante el SCP con gafas negras y camisa color melocotón que traía el desastre del MTF Omega 7, un predecesor del MTF Alpha 9 en el que uno de sus miembros, Hable, conocido como SCP-76-2, un humanoide anómalo sediento de sangre con vínculos con SCP-73, mató a todos los miembros con solo el iris como sobrevivientes. Voz emoji murmuró SCP-2273 en ruso. Lascaris. Eso es injusto. Gritó Caín indignado, pero no fue escuchado. ¿Y a quién se le ocurrió contratar a un tipo que se divierte derramando sangre? Balbuceó la rubia con cierta ira. Por si olvidaste a la rubia tonta, hay literalmente un caballero medieval, el mismo que inventó el asesinato, un supersoldado de una guerra nuclear que solía trabajar para los soviéticos como tu compañero de equipo, así como dos niños y Clef aquí, que tiene un impresionante y brutal récord de muertes. Y estoy orgulloso de ello. Añadió alto con orgullo, mientras Simón le decía en silencio que se callara con una mirada fulminante. Así que tienes una visión extraña de la moralidad, Thompson, con la compañía que tienes. Ahora la mirada el uno al otro se endurece. Señoritas, esto es inapropiado para ambas. SCP-5151 intentó detenerlo, pero fracasó. Acéptalo, no eres más que una anciana paranoica, salada y nerviosa de una época pasada con un complejo de persecución. Se burló 1465. Y tú eres una vagabunda arrogante y poco original que se cree muy popular desde SCP-420, porque la fundación te trató como a un cachorro en lugar de como a otro bicho raro al que encerrar. Se burló 105.
Ambos iris ahora apretaron los dientes, pareciendo dos gatos salvajes hostiles que iban a destrozarse el uno al otro en cualquier momento con el aire alrededor tenso y nadie sabiendo qué hacer para evitar que comenzaran a pelear. Solo un beso, maldito sea. Gritó Brick frustrado con las manos en alto. Eso captó la atención de ambos, no sin antes ruborizarse y abrir los ojos de par en par. Las dos mujeres, ahora nerviosas, miraron a Jack con miradas asesinas, con reacciones que iban desde iceberg, que bebía con pajita, esnifó su bebida por la nariz y luego tosió, hasta Clef estalló en carcajadas, Cain se dio una palmada en la cara, Leora se quedó boquiabierta, SCP-4051 estaba confundido y Simón se encogió. Antes de que las dos anomalías fotográficas pudieran apoderarse del inventor del camión de motosierra, Alexia agarró al doctor pelirrojo y huyó corriendo. Lascaris y Thompson sentados en un árbol besándose, cantó el Dr. Briggs con ambas manos juntas mientras el soldado biomecánico lo llevaba corriendo lejos de dos mujeres muy enojadas. Te voy a alimentar a la fuerza con mis bolas de luz. Y te voy a dar de comer al 682 en una canasta de regalo. La risa del Xbox se hizo aún más fuerte por lo que vio, hasta el punto de derramar lágrimas y sentir que le dolía el estómago mientras Iceberg todavía tosía. Por un segundo, pensé que la situación iba a empeorar, comentó Lightfoot con un suspiro de alivio. Esta empresa es un desastre, el Dr. Simón se pellizcó el puente de la nariz. No lo somos todos. Comentó Iceberg con sarcasmo tras recuperarse con una última tos y limpiarse la boca con la mano. En algún lugar del bosque, Tracey 4, los últimos clones de Dipper, provenientes de una máquina de corte anómala hecha de papel que él mismo usó, descansaban en sus tiendas. Al no ser de carne y hueso, los clones no habían envejecido ni un día y tuvieron que usar protección para no dañarse ni morir por la humedad o el agua. Entonces sintieron un estruendo en el suelo. ¿Es un terremoto?, preguntó 4. Luego oyeron el canto de numerosos animales y fue entonces cuando descubrieron de qué se trataba. «Bajen», gritó Tracey. Justo entonces, la tienda fue invadida por una multitud de animales. Gnomos, unicornios, manotauros y todas las criaturas que viven en el bosque de Gravity Falls, que corrían mientras el dúo de clones se agachaba para no ser aplastados mientras su tienda era destruida. «Corran por sus vidas», gritó de miedo un manotauro al azar, con las manos en alto mientras corría. Finalmente la manada ya no existía, los clones se levantaron mientras miraban alrededor de su tienda en ruinas. ¿Qué podría asustar a los manotauros y...? Preguntó Tracey, desconcertado por la inminencia de un temor inminente. No lo sé, Tracey, pero prefiero no esperar a descubrirlo, así que vamos a... Perdonado. 4 no tuvo tiempo de terminar su oración ya que un gran pie de reptil con garras lo había golpeado, sin dejar nada más que papeles triturados y un Tracey petrificado en estado de shock y horror levantó la vista gradualmente e inmediatamente se arrepintió, lo que vio fueron una mandíbula con dientes como dagas a su alrededor y dos ojos amarillos penetrantes con pupilas rasgadas que brillaban por la enorme sombra que el monstruo proyectó sobre él por su gran tamaño. Hola. Respondió débilmente con una mano, casi chillando. Rugido. Gritó cuando las fauces de sus dientes se acercaron para acabar con él. Dipper corrió de regreso a la choza después del impactante descubrimiento que acababa de hacer y mientras lo hacía vio a Wendy esperando justo afuera de la choza luciendo un poco cautelosa mientras SCP-7044 volaba para seguirlo. Wendy. No vas a creer lo que he encontrado. Exclamó. Seguro que es interesante y me gustaría escucharlo más tarde, pero, este libro sobre lo paranormal lo hizo mi padre. Le mostró el nombre del autor del libro verde con una serpiente dorada y un árbol al final, justo en la cara de Corduroy, donde estaba escrito Jacob W. Pines. Fue realmente interesante. Guau. Aguanta el megáfono, tío. ¿Me estás diciendo que el señor Pines, ese tipo que conocí cuando tú y Mabel me invitaron a Navidad/Hanukkah, el mismo que hace un álbum de recortes con sus colecciones de sellos, escribió esto? La pelirroja intentó comprenderlo. Y no es un libro cualquiera sobre críptidos, sino que habla de encantamientos y conceptos como alteradores de la realidad y cosas esotéricas de las que nunca había oído hablar, y se supone que debo saber de este tipo de cosas. No es un diario, es un grimorío. Mientras la morena hablaba, pasó unas páginas que, por lo que la chica de pana pudo deducir, trataban sobre hechizos, entidades extrañas e incluso una que hablaba de dioses y demonios.
Naturalmente, Mason estaba más que eufórico con semejante descubrimiento, por no hablar de descubrir que otro miembro de su familia, además del tío abuelo Ford, tendría intereses similares a los suyos. Pero, eso no tiene sentido. ¿Por qué les ocultaría algo así a tía Mabel? Además, una vez lo vi escribir por error la palabra Granted por Grant y no daba precisamente la impresión de que le gustaran estas cosas. Lo sé. Estoy bastante seguro de que él y mamá no nos dejarían volver a Gravity Falls si creyeran las notas que Mabel les envió sobre nuestras aventuras. Falta algo. Incluso intenté llamar a papá, pero no me dijeron nada. El chico de Pines se acercaba de un lado a otro. Chirrido. Ay. Cómo me gustaría que Ir fuera el pájaro que hablaba en lugar de ese excéntrico y llorón Crex de maíz. Empezó frustrado, con las manos en alto, al oír la respuesta de 7044 mientras el pájaro se sentaba en una silla. Am se ofende por eso. Gritó Spanko desde algún lugar. ¿Eir? ¿La nombraste? Preguntó el adolescente, un poco mayor pero sorprendentemente alto, con una sonrisa burlona y una ceja enarcada. Bueno, yo. El adolescente de Pines se sonrojó un poco mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. No podía seguir llamándola pájaro, así que elegí el nombre de una diosa nórdica de la curación considerando sus habilidades, razonó. Claro, hablando de cosas sin sentido, hay algo que necesito decirte, amigo. Su diversión se tornó un poco seria, dándole a Dipper la impresión de que era importante y, mirándola de cerca, parecía un poco desgastada por algo. ¿Qué ocurre? Después de que Pacifica finalmente se levantó de su desmayo, las chicas y la anomalía anfibia que las acompañaba conocida como SCP-811 ahora caminaban hacia el gran centro comercial 811 de Gravity Falls vistiendo ropa que le habían dado para no alarmar a nadie por su apariencia, se veía ridícula con la bufanda roja para ocultar sus dientes afilados, un par de gafas de sol para ocultar sus ojos de rana, un velo para ocultar su cabello graso, un abrigo marrón con botones y un par de botas de lluvia verdes. No puedo ver nada. Afirmó mientras las otras chicas la guiaban. Lo siento, preferiría no atraer a los hombres de negro, así que tuvimos que hacerlo, se disculpó Mabel. Además, te ves genial, elogió Candy. Genial, como si a Anne le diera un infarto verte con toda esa ropa. Pacifica resopló, y Grenda le respondió con una palmadita en el hombro. Pacifica tenía cara de ¿qué más da? Se siente asfixiado. Tiene que desgarrarme la segunda piel para poder respirar, intentó hacerlo, pero la detuvieron. No, espera. Hay un centro comercial con ropa. Podemos encontrar algo que no nos agobie, pero que además sea bonito. Le informó la chica de Pines. ¿Pero quién lo paga? Se preguntó la chica físicamente fuerte. Paz, por supuesto. ¿Acaso parezco estar hecho de dinero? Preguntó el noble con sarcasmo. Todos, excepto la mujer del pantano, la miraron, lo que provocó que la heredera gimiera. Bien, pero nada demasiado caro, mi familia ya no es multimillonaria, cedió con esa condición. Finalmente llegaron al centro comercial y estaba lleno de actividades. Bonito, comentó Ae con asombro, mientras recorría cada tienda que alcanzaba a ver y veía el lugar repleto de actividad, como una colmena, como una niña que entra por primera vez en un centro comercial tan grande y con tantas tiendas, a pesar de ser adulta. Fue conmovedor y desgarrador a la vez para Mabel escuchar la trágica historia de 811 sobre cómo se convirtió en el ser que es gracias a experimentos poco éticos. Los 5 pasearon en su camino hacia la tienda de ropa. Pasaron por una tienda de mascotas donde tuvieron que evitar que la entidad del pantano se comiera uno de los pájaros hasta que finalmente llegaron a la tienda de ropa. Ae está confundido, ¿cuál es el propósito de tener una segunda piel? Reflexionó el SCP. Es para lucir bien, como tener protección contra el clima, también porque es indecente estar desnudo en público, le informó el único Pines del grupo. Pero Ae ya estaba desnudo cuando nos conocimos. Eso los detuvo momentáneamente, dándose cuenta de que efectivamente vieron a Ae desnuda, pero de alguna manera nunca lo comprendieron. Eso es realmente liberador, señaló el coreano. De todas formas interrumpió la chica privilegiada para alejarse del tema con cuál quieres probar. Señaló la lista de camisas, gorras, pantalones, etc. ¿Pero cuál? La humanoide anfibia inclinó la cabeza. Lo que sea, le dijo Grendinator. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa, añadió Chiu. Pero siempre y cuando no sea demasiado caro, añadió Northwest con severidad.
¿Qué es eso de sobrevalorado? Preguntó la anomalía con una mirada extraña. Ah, qué inocente niña de verano, se lamentó Mabel. Después de explicarle el concepto de precio y dinero, que Pacifica tomó de una manera particularmente nerd que solo hizo reír a Mabel en secreto al descubrir que uno de los intereses amorosos potenciales de su hermano puede ser un intelectual sólido excepto en economía en lugar de criptología. El pantano fue elegido al azar, artículos de ropa que ella cambió en el probador y luego apareció, aunque su gusto por la moda era cuestionable. Se siente linda, princesa. La SCP femenina comenzó con una sonrisa estúpida usando un disfraz de hada e incluso una tiara. Eso es, y un disfraz de Halloween, le informó Mabel. ¿Qué es una Halloween? Decidiendo que en lugar de dejar que AE elija, ellos elegirán por ella. Se siente extraña y nerviosa. Ahora llevaba ropa gótica. Lo siguiente fue una chaqueta de invierno que fue elegida por Brenda HMMPPFFF. Se cae por el peso de la ropa. No puedo respirar. La entidad del pantano se sentía sofocada por el elegante disfraz que llevaba puesto. Es un vestido hecho en Italia y costó $2000, cuesta al primer intento pero te acostumbrarás, le aseguró la noble muchacha. Después la SCP cayó al suelo mareada por la falta de oxígeno, lo que provocó que las demás chicas corrieran a liberarla para que no se ahogara. ¿Oh no? Pacífica se encogió. A él le gusta esta. Hay tanta piel que respira. La SCP femenina ahora vestía ropa de animadora. No. Créeme, le prestarás la atención equivocada a alguien que tuvo una serie de romances desastrosos. La chica de Pine se estremece al recordar todas las relaciones de persecución que tuvo o casi tuvo, desde un fanático de las marionetas hasta un Gideon psicótico pero ahora reformado, y un montón de gnomos que se hacen pasar por adolescentes. Así que 811 usó ropa de todo tipo y se divirtió mucho con el grupo de SCP. Disfrutaba especialmente de esto. En la fundación, solo conversaba con sus empleados. Incluso con las reformas, era visible y, además, a nadie le gusta hacerse amigo de alguien que segrega mocos constantemente. Al final, no encontraron ningún vestido que le gustara, y no les abrió los ojos, pero ya no era un problema. Así que, mientras charlaban, el grupo se dirigió a la salida de la tienda. Oigan. ¿Quién manchó esta ropa? La ropa que llevaba estaba llena de mocos debido a la mucosidad que emana de su piel, como una rana. Como ciervos ante un faro, las chicas miraron hacia atrás. Esa es nuestra fila para correr, anunció Mabel, a lo que siguieron. Mientras lo hacían, agarró la mano de SCP-811 para que los acompañara, así que la chica del noroeste lanzó dinero al azar a la tienda de ropa. Ni siquiera se dio la vuelta para ver y contar. Corrieron hasta que salieron no solo de la tienda, sino también del centro comercial. Cuando se fueron y se alejaron lo suficiente del centro comercial, todos menos 811 rieron. SCP estaba confundida al principio, antes de unirse a la risa. Jajaja. Estábamos tan preocupados por encontrar ropa para que olvidamos que la ensuciaría con solo tocarla. Bramó Mabel con las manos en el estómago. Y ni siquiera sabía cuánto acabo de regalar sin siquiera contar. Ay, mi papá se va a enfadar. Añadió Pacifica jadeando. La risa fue un poco más fuerte. Él llenó la tienda de mocos. Declaró SCP-811 con humor. Ahora la risa se hizo aún más fuerte por su humor grosero, hasta el punto de que algunos derramaron una lágrima. Cuando finalmente contuvo su risa, de repente se congela ante lo que vio desde la distancia, una persona con armadura del bosque detrás del arbusto con un francotirador que vestía el mismo atuendo que los hombres malos que la atacaron y la obligaron a huir mientras su pantano y el sitio fueron enviados al resplandor del fuego y las luces rojas mientras corría entre los cadáveres de los personales de la fundación muertos y compañeros SCP que eran tomados cautivos liderados por un hombre con un ojo lechoso, un hombre encapuchado y un gigante blindado hasta el hombre espeluznante que la encarcelaba en su reino profano. Sin querer correr ningún riesgo, saltó y arrojó a Mabel, quien gritó. La bala estuvo a punto de alcanzarla, ya que cayó al suelo. No hubo palabra, al primer instinto todos se dispersaron para no ser disparados apresuradamente en direcciones al azar. Idiota. Casi le disparas al SCP. Ustedes dos capturen a SCP-811 y neutralicen a cualquiera que se cruce en su camino. Nosotros nos encargaremos de los testigos. Declaró una voz masculina. Confirma.
respondieron dos voces robóticas que aparecieron entre los arbustos hacia SCP-811, quien estaba cerca de Candy y Grenda, mientras que Mabel y Pacifica estaban al otro lado. ¿Quiénes son esos impostores?, preguntó Grenada, poniéndose a la defensiva. Hombres malos, respondió simplemente 811. Las instancias de SCP-1360 llegaron con una fluidez y un movimiento que harían que su compañía, creadora de Anderson Robotics, se sintiera orgullosa, una empresa anómala dedicada a la robótica. Ambas, armadas con porras eléctricas, se acercaron. 811 logró esquivar algunos ataques y apartó a Candy de un golpe en la cabeza. Uno de los oponentes logró golpear a Ae, quien cayó de rodillas con un grito de dolor en el estómago. Grenada, con un grito, intentó golpear a uno de los SCP-1360. Incluso con su impresionante fuerza para su edad, el golpe no le hizo mella más allá de sentir dolor en los nudillos y una mirada superficial a la parte golpeada. El cazador al que Grendinator golpeó miró hacia atrás y le dio un revés a la chica con la mano izquierda, haciéndola volar al suelo con los dientes cayendo. Candy intentó gritar pero el otro robot con su mano izquierda la agarró por el cuello intentando estrangularla mientras SCP-811 miraba impotente como la obligaban a tirarse al suelo con el enemigo incapacitándola. Ver a Grenda aún inactiva con su cuerpo en el suelo y a Candy forcejeando mientras el ser sin alma la estrangulaba, hizo que algo dentro de la mujer del pantano se rompiera. Sus ojos se encogieron, sus garras se alzaron un poco, su cuerpo se puso rígido y entonces, con sus dientes afilados, gruñó como un depredador salvaje. Con un grito, empujó al robot que intentaba contenerla. Después, con un gruñido salvaje atacó al robot, que la sujetó con la boca abierta y le arrancó de un mordisco una parte de la cabeza con circuitos y cables, escupiendo. Error 010, 10, 11, 11, después de balbucear en binario, cayó porque 811 había dañado su procesador con su moco sobrecargando la electricidad por contacto directo. El otro bot llegó a incapacitarla también después de dejar caer a la chica coreana que respiraba temblorosamente. Sin embargo, esquivó el ataque con un gruñido y con ambas manos agitadas agarró a la cazadora de la cabeza y empujó ambos pulgares dentro de la cabeza y gritó su moco directamente a la mente electrónica central del enemigo, por lo que cayó inactivo. Candy fue donde su amiga para despertarla. Grenda. Grenda. Ella siguió empujándola. La chica más grande se despertó y se revisó los dientes que le faltaban. Esa lata me dio un puñetazo. ¿Dónde está esa tostadora para que pueda tirarla? La chica más alta se levantó. Están destrozados, deberías ver a E. Se puso en modo anime con ellos. Hizo un gesto hacia los robots cazadores muertos, con Ae allí respirando agitadamente, su ropa se rasgó cuando se puso furiosa. Maldita sea, ojalá hubiera podido verlo. El dúo se acercó a su amigo críptido. Grenda fue la primera en hablar. Bien hecho, si hubiera sabido que podías luchar. Gruñido. El pantano gruñó con una expresión animal con sus dientes para intimidar, por lo que el dúo retrocedió un poco. Ver el miedo de Grenda y Candy mientras retrocedían hizo que 811 se recuperara mientras sus ojos estaban normales, su cuerpo tranquilo y las garras se encogieron hacia atrás. Lo siento, seguía balbuceando mientras caía en posición fetal e hipaba. Las chicas al ver esto se acercaron a ella después de que su sorpresa inicial desapareció, tratando de consolar al humanoide conmocionado. ¿Dónde está Mabel?, recordó Grenda, mientras Candy miraba a su alrededor. Mientras Dipper escuchaba atentamente mientras Eir estaba sentada en su lugar, Wendy le contó sobre Tony, las visiones y, particularmente, la parte sobre su madre que de alguna manera se relacionaba con todo esto. Eso es. Sí. Esto es como volver a lo de Bill. Primero, nuevos críptidos inundan el lugar, luego me entero de esta secreta fundación que imita a Blindeye y de que mi padre escribió un grimorio sobre lo paranormal, y ahora nos enfrentamos a otro horror extradimensional que amenaza con irrumpir en nuestra realidad, dijo Dipper exasperado. Ese tal Tony mencionó que trabajaba para la fundación. ¿Sabes algo sobre ellos o qué es esta amenaza? Su énfasis en mencionar la figura de Scarlett que vio en su visión, solo mencionarla, le dio escalofríos. No sé, el tío abuelo Ford probablemente lo sepa, le preguntaré cuando vuelva. Los Grunkles nos dijeron hoy a Mabel y a mí que la fundación es una organización secreta que contiene anomalías y mantiene a las masas ignorantes de lo sobrenatural.
Piensen en la sociedad de los ojos ciegos, pero a escala global, y que su lema de culto descabellado se sustituye por el nivel de turbidez de los hombres de negro, le explicó Mason. ¿Crees que mi madre podría haberlos solucionado? Reflexionó. La verdad es que no lo sé, solo sé especulaciones, tarareó, pensando hasta que chasqueó los dedos. Creo que conozco una manera. Una idea se le iluminó la cabeza. Le indicó al corduroy que lo siguiera dentro de la cabaña. SCP-7044 fluyó y los siguió, pasando a Melody, que estaba limpiando el polvo. Se aventuraron al laboratorio de Ford, bajo la cabaña, donde solía estar el portal que él y Phil de Ford construyeron antes de que Stanford lo destruyera y convirtiera la base en su habitación y laboratorio. Esa máquina que Stan 2 usó para corregir a Bill. Gwen recordó que ella, Soos y los demás pines fueron escaneados con ella antes de ir con Mabel a buscar el pelo de unicornio, dejando a Dipper como último. Sí, se destruyó, accidentalmente. Recordando su participación en romperlo cuando creyó que Ford estaba poseído por Bill. Pero el tío abuelo Ford lo reparó. Podemos usarlo para recuperar tus recuerdos. Le indicó que se sentara y lo hizo. A continuación, Dipper le puso un casco y puso en marcha la máquina, lo que provocó que aparecieran palabras en el monitor, con el número 7044 en uno de los dispositivos. ¿Quién se cree Tommy que es? Conozco tejones que son más tímidos que mis hermanos, ¿por qué siempre tienen que crear una zona de guerra en la habitación? ¿Por qué tiene que cantar Papá Sebraltimez cada vez que se lo recuerda? Creo que casi me equivoqué cuando apareció Creepy Manny. Hombre, los brazos de fideos de Dipper han desarrollado un poco de músculo. No puedo quitarme el sabor de la mascota del gato de Susan, todavía puedo ver esos ojos que encontré durante Weird-Mageddon cuando estaba hambriento, y la peor parte, sabía a salchicha. Dipper está tan lindo con el disfraz de corderito. Vamos a ignorar todo eso, dijo Corduroy a los pines tratando de parecer impasible, pero con un poco de vergüenza. Un consejo de amigo. No pienses muy alto. Pines, de casi 15 años, aconsejó con picardía y empezó a calibrar la máquina. Parece que su confesión durante Blind Day sobre estar estresada todo el día, bajo una fachada de frialdad, era cierta después de todo. Pacifica y Mabel estaban corriendo para alejarse de los insurgentes del caos que los perseguían en el bosque, después de esto escucharon algo. ¿Mabel? ¿Mabel? Escucharon al tío abuelo Ford de Mabel llamando a su sobrina nieta. Tío Jet. Llegamos. Lo llamó por su nombre y se dirigió hacia el origen del nombre. ¿Mabel? Pero en lugar de Stanford, encontraron una criatura roja con púas que parecía la mezcla de un perro y un reptil, imitando constantemente el sonido. Se quedaron allí, presas de la inesperada revelación al verlo. Vamos. Uno de los insurgentes saltó detrás de ellos desde el arbusto, agarrando a Mabel por la espalda, quien gritó y forcejeó. Por suerte, Stanley les dio a ella y a su hermano unos nudillos por si acaso, al ser un tío abuelo poco convencional, así que ella se puso uno de los nudillos de la mano derecha y golpeó con el puño la mano armada del soldado enmascarado. ¡Ah! Pequeña. Gritó de dolor, con uno de los cristales rojos de su máscara roto. Aprovechando la distracción, Mabel se quitó el suéter. La criatura roja, al ver a su dueña, intentó saltar sobre Mabel. Sin embargo, Pacifica fue rápida y se apartó a sí misma y a su amiga del ataque, lo que provocó que la instancia de SCP-939 chocara involuntariamente con el soldado que se levantaba, emitiendo un grudido. Después de eso, Mabel y Paz huyeron. ¿Cómo aguantas el calor con un suéter y una camisa debajo en verano? Preguntó la rubia a la morena con incredulidad mientras ambas huían. Mabel efectivamente llevaba una camisa rosa debajo del suéter. Tengo una alta tolerancia al calor y Oregón no es tan caluroso. Corrieron hasta que llegaron a una sección abierta del bosque y se encontraron con una vista espantosa que les impidió caminar. Allí vieron árboles romperse como si algo grande los hubiera atropellado, excepto que esa no era la parte verdaderamente perturbadora. No, la parte más perturbadora fue ver animales y criaturas muertas destrozadas, parte de ellos allí y parte de su camino hacia allá, desde ardillas hasta ciervos, un oso e incluso un par de manotauros con una de las cabezas atascada en la rama de un árbol y unicornios, estos últimos con su sangre de aspecto arcoíris coloreando la escena.
Pacifica casi jadeó si no fuera porque Mabel la tapó con una mano la boca para que no produjera ningún sonido. Northwest protestó hasta que los pines con una mirada alarmada y sacudiendo la cabeza de derecha a izquierda la señalaron hacia algo en la distancia. Había algo grande un poco más lejos durmiendo con fuertes resoplidos. Chirrido, chirrido. La mascota que compró Pacifica y que estaba dentro de su bolso vio, pero esta vez sonó temerosa y se metió más adentro del bolso como para esconderse. Resoplidos. El gran ser emitió resoplidos animalescos y se arrastró por el suelo mientras dormía debido al sonido del chirrido, lo que provocó que el duro se escondiera apresuradamente detrás de un árbol caído con la heredera tratando de calmar a su inusual mascota para que no hiciera ruidos. Fue entonces que entraron soldados armados y la que las niñas habían confrontado hace unos momentos llegó primero con el suéter en la mano y uno de los cristales rojos de su máscara roto, comandando al resto y a los dos fenómenos de la naturaleza imitadores de sonidos. Encuentren a los mocosos. No deben estar muy lejos. La líder, que por el sonido resultó ser mujer, ladeó al unirse a la búsqueda y con fuerza arrojó el suéter que llevaba en la mano, después de lo cual sacó su pistola. Grudido. Se escuchó un gran gruñido que paralizó a todos, incluidos los niños fugitivos ocultos. Miraron la fuente y vieron que la cosa abría sus ojos amarillos brillando en la sombra y luego comenzó a elevarse. Allí estaba el arquitecto de la carnicería. Un lagarto verde gigante con melenas de león negro en su cuello, su cabeza de cocodrilo o caimán con algunos dientes afilados que sobresalían y su cabeza era blanca y parecía huesuda como una calavera, sobre 4 patas cada una con garras afiladas, placas óseas alrededor de la parte posterior de su cuerpo y la parte más aterradora eran los rastros de sangre que aún goteaban de su boca y sus odiosos ojos amarillos de reptil que le daban un aura de rencor y odio mientras gruñía lo suficiente para que todos lo oyeran. Son las 682. Gritó el soldado más cercano a la bestia, que resultó ser el líder, y disparó su rifle. Rugido. Tras rugir, SCP-682 sujetó con su mandíbula al soldado que gritaba cerca de él, mientras todos los soldados de la insurgencia seguían disparándole. A pesar de recibir daño, a SCP-682 no pareció importarle. A continuación, mientras aún sostenía a la presa en la boca, con un potente golpe de cola arrojó a uno de los insurgentes, quien con un crujido espantoso perdió su giro al chocar contra una roca y aplastó a 2 de las instancias de SCP-939 mientras corría hacia ellas como cucarachas. Luego, se subió a un árbol con ramas. Los detalles no eran claros con tantas hojas, pero por los gritos, los sonidos de masticación y la lluvia de sangre, era seguro decir que sufrió una muerte bastante gráfica. El último luchador activo restante valientemente siguió disparando con su Kalashnikov mientras gritaba al monstruo que se acercaba, solo para luego ser devorado por completo con masticables. Las balas que impactaron al odioso reptil salieron lentamente de su cuerpo a medida que éste rechazaba objetos extraños y comenzaba a regenerarse. Su anómala capacidad de regenerarse ante cualquier daño y adaptarse le valió el apodo de el reptil difícil de destruir. La Fundación se esforzó al máximo por eliminar a la criatura homicida, pero por mucho que la atacaran, era demasiado testaruda y odiosa para morir. Olfateando. El reptil olfateó algo, se movió gradualmente mientras usaba su fosa nasal que lo llevaba a donde estaban escondidas Pacifica y Mabel, se quedaron frenéticamente detrás del bosque después de ver la pelea gráfica. Mabel, inusualmente, estaba sudando nerviosamente como solía hacerlo su hermano antes y Pacifica estaba teniendo un ataque de pánico sintiendo que su respiración se volvía incontrolable. Ambos no sabían si debían quedarse donde estaban o correr con la velocidad que pudieran reunir. Gru, el soldado que fue lanzado a la roca como un muñeco de trapo hizo sonidos gorgoteantes, incapaz de moverse debido al daño que su giro recibió con una hemorragia interna mientras cada uno de sus primeros sonidos vocales salpicaba sangre. Eso llamó la atención de 682, quien regresó hacia el guardia paralizado e indefenso. Sus ojos reflejaban miedo, pero no podía gritar, huir ni hacer nada mientras la bestia proyectaba su sombra sobre él. Mientras tanto, Mabel, al ver un poco de barro, tomó un poco y lo usó para ocultar su olor y el de Pacifica, ante la queja de esta última. La anomalía reptiliana abrió suavemente la mandíbula sobre la cabeza del soldado y la tomó sin hacerle un agujero en el cráneo. Quebrar. Con un chasquido nauseabundo, rompió el cuello del soldado vulnerable haciendo girar su cabeza 180 grados, por lo que el soldado quedó allí muerto, haciendo que Pacifica y Mabel se estremecieran. Posteriormente, el SCP regenerativo regresó para ver qué estaba oliendo, gracias al lodo.
En lugar de dirigirse hacia el dúo, se acercó al suéter que el insurgente líder soltó y estaba en el suelo con la marca de una pata de rana. Olfateando. ¡Qué asco! Exclamó el odioso reptil con todo su rencor, conmocionando profundamente a Pacifica y Mabel al oír a Tarrasque hablar con un tono grave y lleno de odio. En consecuencia, con la pata izquierda al frente, aplastó el suéter que olfateó en el suelo con tanta fuerza que la tierra bajo su pata atacante se quebró y el suéter quedó aplastado como papel. Tras el acto, se alejó adentrándose en el bosque con pasos pesados tras un grito furioso. Cuando el reptil gigante ya no se pudo ver, los pinos y el noroeste entraron, observando la forma en que la criatura se alejaba. Pacifica con las piernas temblorosas y Mabel todavía mirando la carnicería y la forma en que llegó la monstruosidad. Pacifica se rió entre dientes solo para desmayarse por segunda vez hacia atrás cuando sintió que sus piernas ya no podían soportar su propio peso, dejando a Mabel sola mientras miraba angustiosamente. Justo ahí. Dipper pulsó el botón y la máquina cumplió su función. Wendy se recostó en su asiento mientras sentía una oleada de recuerdos que la invadían y aparecían en el monitor. Destellos de un bosque nevado en la noche, hombres encapuchados, su madre sonriendo, el sello que Wendy vio en la dimensión de bolsillo del viejo, y entonces, todo se hizo realidad. En una escena, era una pelirroja adulta que Dipper supuso que era la madre de Wendy con su pequeña hija en su habitación con Wendy, probablemente de 12 años. Eres más fuerte de lo que crees, petardo. La escena cambia a la joven Wendy con su padre y hermanos vestidos de luto negro en un lugar de entierro con un ataúd, lo que le dio a Mason una deducción enfermiza sobre quién estaba siendo enterrado. Para entonces quería dejar de mirar sintiendo que esto era una invasión de su privacidad y algo demasiado personal, pero luego, apareció otro destello que la hizo seguir mirando. Dime dónde está el hijo de Abad. Un hombre encapuchado con una daga en la mano derecha amenaza con su mano izquierda sosteniendo a la madre que lucha en el bosque nevado. Luego vinieron escenas de un grupo de cultistas atacando la cabaña Corduroy, uno de ellos rompiendo la ventana, un Dan un poco más joven con un rugido golpeando a uno de los invasores en la cara con un mazo con el sonido de la colisión del martillo reverbera fuertemente, la joven Wendy con un grito saltando hacia el hombre que amenaza a su madre aferrándose a él como un animal salvaje golpeando continuamente al cultista perdonador que con un empujón de su antebrazo arrojó al niño que impactó de espaldas a un árbol no antes de que dicha niña con sus uñas arañar a la cara del hombre que gritó de dolor. Después, había dos personas con rostros demasiado oscuros para reconocerlos hablando cerca con sonidos y colores azules y rojos parpadeantes que se suponía que provenían de una ambulancia y autos de policía. ¿Y qué hay de la madre? ¿La encontraron? Preguntó el hombre de bata. Nosotras no, la niña de allá encontró a su madre y la vio morir, respondió la mujer con armadura antibalas y uniforme militar. En un breve destello, el monitor mostró el cuerpo sin vida de la madre de Wendy en la nieve mientras la sangre teñía la nieve de rojo. Pobre niña, continúa con tu búsqueda. Hasta entonces, amnestízala a ella y al resto de su familia. La guardia asintió. Para entonces, la verdadera Wendy, sentada en la silla, sujetaba los brazos y Dipper contenía la respiración. Posteriormente, destellos de eventos aleatorios que ocurren tan rápido que Dipper se perdería algunos de ellos si parpadeara, recuerdos de infancia, felicidad y dolor, una madre risueña que juega con sus hijos, Dan enseñándole a Wendy a cortar un árbol, cuando Wendy le hizo a Dipper el gesto de cerrar la cremallera por primera vez, Daniel sermoneando a su hija que estaba frunciendo el ceño, están contratando a Wendy como cajera, el shapeshifter atacando, los hermanos Corduroy y su única hermana conversando, Wendy con Dipper, Mabel y sus amigos divirtiéndose por la noche, ella con Mabel, Dipper y Soos se deslizaron bajo el museo durante su enfrentamiento contra la sociedad del ojo ciego, una Wendy de 12 años llorando mientras sostenía a su madre muerta en la nieve roja, un Bill Zipper flotando y riendo maniáticamente dentro de su castillo piramidal flotante, Daniel blandiendo su mazo contra el grupo de cultistas atacantes con sus hijos detrás de él, Wendy y Dipper riendo dentro de la cabaña en el lugar del cajero, la Wendy de 12 años mordiendo con sus dientes de ortodoncia en el brazo del hombre encapuchado que amenazan a su madre que grita de dolor, Wendy aconsejando a Mabel sobre sus problemas románticos, Wendy gritándole enojada a un chico de la misma edad que ella que Dipper supuso que era uno de sus ex, después de lo cual se alejó furiosamente, la reciente pelea con el hombre espeluznante dentro de su dimensión y más imágenes en una tendencia no sistemática con sonidos llegaron tan rápido que Dipper no pudo registrarlos todos. Mamá, ¿dónde estás? Testosterona.
Gat. Mocoso blasfemo. ¿Cuándo vas a asumir la responsabilidad? No, Wendy, espera. Eres la persona más genial que he conocido. Te odio. Las imágenes se sucedían cada vez con más violencia en el monitor hasta que el proceso se detuvo con grandes palabras en las pantallas blancas que le provocaron escalofríos en la columna de Dipper. Ah, ah. Wendy dejó escapar un grito espeluznante cuando unos ojos brillantes y siniestros y palabras extrañas impronunciables para las cuerdas vocales de los humanos aparecieron en las pantallas, sintiendo cada nervio en llamas como si estuviera atrapada en una silla eléctrica. Wendy. Gritó Dipper e intentó correr hacia ella para quitarle el dispositivo de la cabeza. Justo entonces, todos los monitores se rompieron y la computadora explotó, derramándose fragmentos de vidrio y una onda expansiva invisible los sumió a ambos en la oscuridad. Lo último que oyeron fue un zumbido en los oídos. Pasaron los momentos, pero poco a poco con un gruñido Mason se levantó, al ver a Wendy en el suelo con su cara, corrió hacia ella, le quitó los auriculares de la cabeza y la sacudió mientras su amigo Aviar veía esto y entraba sentado cerca de ellos. Wendy. 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 Le da una bofetada en la cara, despertándola. Ugi gimió la pelirroja mientras se levantaba y se sentaba cerca de la silla más cercana. ¿Estás bien? Me diste una bofetada, amigo, bromeó, incluso en su estado. Un contraste con el estado en el que se encontraba la chica de pana, que se quedó allí jadeando, intentando ocultar lo conmocionada que estaba tras una fachada con grietas que le impedían ocultar el torbellino de emociones que la embargaban. Dipper nunca vio a Wendy vulnerable o al menos en este nivel, no sabía qué decir ni hacer porque, por lo general, era él quien caía y ella quien lo animaba. Ella era la tranquila y él, el manojo de nervios. Ella era la chica vivaz que prosperaba en el peligro, mientras que él era el desastre paranoico, incluso en tiempos de paz. Ahora, su dinámica se ha invertido. Al ver la angustia del ave de terapia, se movió y se posó cerca de ella, saludándola con un gesto enfático para calmarla. El chico Pines pensó que su acción era demasiado atrevida, pero sabía que debía hacer o decir algo para consolar a la angustiada Corduroy, así que, para tranquilizarla, sujetó la mano izquierda de Wendy con la derecha para tranquilizarla. Para su sorpresa, Wendy aceptó el gesto y apretó con fuerza la mano sujeta, mientras Dipper se esforzaba por no mostrar ningún signo de dolor, considerando la fuerza con la que la sujetaba. Con el tiempo, su jadeo disminuyó gradualmente, hasta que su respiración se normalizó con una última inspiración profunda. ¿Estás bien? Preguntó Mason preocupado. Sí, estoy bien. Ella soltó su mano, ahora sintiéndose más relajada mientras la melancolía se apoderaba de ella, su mano derecha acarició instintivamente la cabeza del pájaro amarillo con uno de sus dedos. Pasaron los momentos y nadie decía nada, ni siquiera el pájaro empático se atrevió a piar hasta que los pinos decidieron romper el silencio. ¿Quieres ir a hablar de esto? Estoy bien, estoy bien. Remarcó repetidamente mientras se ponía de pie con ambas manos sobre las rodillas, la morena no estaba convencida y le dio una mirada preocupada. Es solo que necesito procesar todo esto. Ella con su mano derecha le hizo un gesto y luego se puso la cabeza para aliviar la migraña, tras lo cual se puso de pie por completo. No pasa nada si te sientes inquieto, lo sé. El pájaro anómalo voló cerca de la máquina averiada y aterrizó cerca de uno de sus botones. Después, vio. Chirrido. ¿Puedo confiar en que no le contarás esto a nadie? El castaño rojizo lo ignoró y cuestionó. Pero ¿y si la fundación está involucrada y existe una amenaza extradimensional? El tío abuelo Ford debería ir. La chica de Corduroy hizo un gesto de cerrarse el labio, el mismo gesto que se convirtió en su código de confidencialidad y símbolo de confianza. Al ver esto, el chico Pines miró y también hizo el mismo gesto. Simplemente no le cuentes a nadie sobre la participación de mi madre. Lo haré, afirmó. El leñador en respuesta lo abrazó, el chico de ciudad se sobresaltó un poco por esto antes de corresponder el acto con gentileza. Gracias, amigo, dijo ella agradecida. Chirrido. Oh, cállate, le dijo Dipper a SCP-7044 como si pudiera entenderlo y su tono de burla. Estallido. El Manlidan y sus hijos estaban en el bosque con rifles de caza, pues el patriarca los había traído allí, en medio de la nada, para practicar tiro con las latas usadas como dianas. El sonido de los disparos provino de Kevin, quien disparó a uno de ellos, mientras el padre asentía con aprobación, lo que lo enorgullecía. Auge. ¿Qué es eso?
Preguntó Marcus al oír el sonido de algo explotando. Muchachos. Prepárense. El padre ordenó a sus hijos, y ellos lo imitaron. Vieron la causa de la explosión mientras corrían. Lo que vieron fue como el campo de batalla. Trozos de metal, circuitos y partes de robot esparcidos por todas partes, signos de una explosión y disparos con cadáveres de extrañas criaturas rojas sin ojos con algunos empalados por espinas de madera crecidas, había una extraña máquina dañada con una parte que parecía una cápsula que seguía zumbando con electricidad y brillando débilmente con 3 bases para sostenerse que no, ya que evidentemente una de las bases fue cortada y la máquina estaba en la tierra. Los Corduroys saben bien que ninguna planta normal puede crecer instantáneamente, dedujeron que la extraña y dañada máquina fue la causa de la explosión y en el centro en el suelo había un ser humanoide herido con astas que vestía ropa de fibras naturales arrastrándose desde el frente con una herida roja cerca de su ceja izquierda, moretones y marcas de arañazos alrededor de su cuerpo con una gota de sangre saliendo de su boca y luego habló con acento europeo. Ayuda y dijo SCP-166 mientras levantaba su mano derecha hacia el grupo hasta caer inconsciente.